Bueno, tuve todas las señales y no sé, creo que como lo dije en el video pasado, yo siempre, como que nunca he encontrado o nunca había encontrado hasta ese entonces en mi burbuja o en mi ambiente más cercano como estimulación o respuestas o personas con las que yo pudiera como platicar esto, compartir o hasta entrenar. Llegaba a encontrar de vez en cuando alguna persona, pero mi experiencia era siempre que era lo típico que, no sé, que todos sabemos que era como alguien, no sé, como hippie, pero que no puedes confiar en ellos, o algún maestro de yoga, pero que, o sea, no tiene las mejores intenciones, o, o alguien que tal vez tenía un poco de información o de conocimiento, pero yo no podía confiar porque no sentía como buena vibra. Creo que la persona más cercana que tenía era mi prima, la que mencioné antes, pero pues no sé, ella también estaba en su proceso, ¿no? Igual pues era una niña, una adolescente. Eh, no sé, en algún punto, no sé, es que, o sea, creo que lo más importante de rescatar de esta primera etapa de mi vida fue las señales. Empecé a tener muchísimas señales. Si quieren y les da curiosidad, ya después les puedo contar más, pero como que ese mundo se abrió, fue como de wow, y empecé a conocer gente, o por X o Y, no sé, como que simplemente llegaba, y yo siempre sentí que estaba como muy sola y que como que nadie se apiadaba de mí, ¿no? Como que estaba muy en el papel de víctima, que creo que era bastante válido, ¿no? Pero el chiste es como no quedarte ahí. Pero pues sí, me sentía como súper olvidada de Dios, ¿no? Era católica, hice mi primera comunión, me obligaron a hacer mi confirmación. Entonces sí tenía como muy arraigado esto de la religión. Pero cuando crecí y que volteaba para atrás, dije, es que siempre estuve acompañada. Siempre eh, tuve señales, siempre tuve guías, siempre fui cuidada. Más bien no me daba cuenta, no sabía qué es lo que estaba pasando. A partir de esta experiencia del accidente, de lo del profesor, como que empezaron a pasar como muchas cosas que, pues no sé, que a veces yo simplemente como que decía, no, eso pues no sé, no sé, cualquier cosa, como que lo descartas, ¿no? Automáticamente. Eh, Empecé a salir de mi burbuja. Eventualmente me mudé de casa de mis papás. Eh, bueno, antes de eso empecé... Bueno, no, creo que ya fue durante y en el proceso en la transición en que salí de casa de mis papás, empecé a fumar marihuana. Obviamente como no estaba bien, me quería adormecer, ¿no? Sí tomaba, pero en realidad nunca, como que no me entretenía. Había veces que me la pasaba increíble, pero normalmente el alcohol a mí nunca me ha llamado la atención y nunca me ha caído bien. O sea, yo sí era de esas personas que tomaba y vomitaba. Y así, me ponía súper mal y vomitaba y como que no era lo mío, pero descubrí la marihuana y eso sí, por un rato fue lo mío y siento que de alguna forma fue como esa compañera que nunca tuve afuera, en el exterior. A mí no me gustaba fumar y estar en público. Bueno, sí lo hacía con personas, pero me refiero como salir a la calle, a una fiesta. Como que para mí siempre fue fumar y pues tener esas conversaciones que no tenía con personas, sentir esas sensaciones que luego tenía en mi cuerpo, esas incomodidades, asustarme y lidiar, o sea, empezar a hacer como todo esta gestión emocional, esta gestión de pensamientos, obviamente no guiada y no fue como nada agradable ni nada como, no sé, como lindo,
Era difícil, pero pues no sé, me ayudaba a adormecerme y me ayudaba a tocar con esa, como con esa parte espiritual o esa parte de la vida o del mundo desconocida que en mi día a día como que yo no podía accesar, me ayudaba a accesar eso. Em, También fue la yoga y la marihuana. También en algún punto, antes y después del accidente, del accidente descubrí la yoga, y empecé a ir con mi mamá y con mi hermana. Y, y no sé, o sea, y me encantaba. Me encantaba porque era esto, ¿no? Como que el respirar, el sentir tu cuerpo, las meditaciones, después eso mezclado con la marihuana, pues para mí fue como de wow. Así era increíble, a pesar de que había muchas veces que yo ya no podía controlar mi mente y se salía de mis manos y la pasaba súper mal, pero lo volví a hacer y lo volví a hacer y lo volví a hacer. Y así estuve años, como en esa transición salí de casa de mis papás y empecé a conocer gente pues más afín a mí. Tengo una gran amiga que conocí bueno, la conocí años antes, pero por X o Y como que no era el momento y en esta transición de salir de casa de mis papás y todo esto terminé viviendo con ella y no sé, hicimos mucho clic porque estábamos como en el mismo canal, hasta nos apellidamos igual. De hecho, no sé, es muy extraño, pero dos de mis mejores amigas o grandes amigas se apellidan exactamente igual que yo y no estamos relacionadas o que yo sepa. Eso es muy loco. Las dos son Piscis. No sé. Pero bueno, es que me vienen como más cosas que platicar, pero no es la idea tampoco indagar tanto. Y pues no sé, con esta amiga, como yo nunca he sido de tener grupos de amigos, enormes, ¿no? Como que yo solamente necesito una persona sincera y que pueda tener una conexión bien profunda, bien fuerte y bien sincera y bien, no sé, como bien, como real. Entonces llegó esta amiga y ella me empezó como que me abrió la puerta todavía a otro mundo. Si yo a partir del accidente como que se abrió una puertecita, una ventana para todo un mundo de información, de conocimiento, de experiencias, de crecimiento. Me tardé unos 5 o 6 años en abrir otra puerta, en asimilar muchas cosas o procesarlas o intentarlo tan siquiera, porque en realidad no creo que lo haya asimilado en ese tiempo. Pero bueno, y después llegó más información cuando tenía que llegar. Y, y pues no sé, o sea, como que poco a poco, como que, no sé, pues me empezó un proceso de conocerme y de sanación y de enfrentarme con muchas cosas muy profundo, muy, muy profundo. Yo creo que esa fue una segunda etapa, después del accidente. Bueno, tuve mi etapa de la niñez que fue muy fuerte, el accidente, y eso fue mi niñez, mi adultez, como temprana, como 20 años, y después mi adultez joven, como tenía como 26 años, cuando toda esta información se abrió. Yo tomé una certificación de yoga, empecé a meditar, budismo zen, y no sé, como que nunca ya dejó de llegar, como todas estas señales, esta guía, este acompañamiento, que yo no lo veía así. Yo para este entonces me seguía sintiendo súper olvidada, seguía como sufriendo muchísimo. Me costaba mucho la vida todavía y era como una constante lucha por querer estar bien, por disfrutar la vida, básicamente, yo creo. Pero pues no sé, de las cosas que me llegaban y a mí
me vibraban, yo me agarraba de eso. Empecé a conectar muchísimo con mi ser mujer, como que nunca ni siquiera me lo había cuestionado, ¿no? El ser mujer, el menstruar, el pasar por todas estas fases. Y no sé, siento que todas estas herramientas que he tenido como que las aprendí, las implementé y las dejé ir, las solté. Personalmente yo no soy una persona, bueno, iba a decir que no soy una persona tan aprensiva, pero sí soy muy aprensiva, pero también tengo la facilidad de soltar muchas otras cosas. Hay unas que me cuestan muchísimo y de verdad es como de, pero hay otras que muy fácil las puedo soltar. No soy una persona de... Me acuerdo que algún día un jefe me dijo como de, tú no eres de esas personas que se pone la camiseta por su equipo y por su trabajo y que va a hacer todo lo posible, como que eres muy... Pues no, como que no eres así. Y yo pues sí, la verdad no soy así, o sea, no fui como de team yoga, o tal vez sí lo hago, pero por un determinado tiempo y después es como de, bueno, ya absorbí lo que tenía que absorber, lo integré, lo aprendí, tomo lo que necesito y ya. Y no lo hago pensando, es algo como muy orgánico. Entonces, siento que con todas estas, la yoga, la meditación, no sé, en un momento tomé una terapia de obsidianas que también fue como de así. Y era como seguir recibiendo y recibiendo y recibiendo como señales, señales. En este inter también hice una ceremonia de ayahuasca que, no sé, fue súper fuerte, me revolcó muy cabrón. Siento que yo iba con una intención y no sé, en el trip se me olvidó mi intención, entonces, no sé, simplemente fue muy fuerte, fue muy, 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 muy fuerte. Eh, y no sé, siento que desde esta nueva etapa que fue como mi adultez joven, como de 26 años hasta los, no sé, como 28, como que, no sé, fue como que seguí recibiendo, era todavía muy difícil, o sea, no llevo mucho tiempo como sintiéndome bien, esa es la verdad, ¿no? Pero pues ha sido un proceso y por eso también como estoy compartiendo esto, ¿no? O sea, ya vamos acercándonos más de por qué estoy haciendo esto hoy, de los videos. Pero sí, nunca ya dejó de llegar como información y ahora que lo estoy hablando me estoy dando cuenta de que solo llegaba por X, Y, X, Y, X, Y situaciones endipias de la vida. Llegaban personas, llegaba información. eh, no sé, súper loco, súper, súper loco. Y ahora lo veo y me doy cuenta que fueron años de estarle dando, pero así denso, sin parar, una tras otra, una tras otra. Y no es que pasara en el exterior, todo estaba en mi cabeza, en mis emociones, o sea, en mi mundo interior se rompía y no sé, como se reconstruía, yo crecía, se rompía, se reconstruía, crecía, se rompía, y era así un proceso, parecía interminable. Y creo que no termina, simplemente siento que en realidad eso es la vida, simplemente aprendes a usar a tu favor las herramientas que has tenido, te conoces más, llevas más tiempo en este mundo, no sé, muchas cosas van cambiando, ¿no? Pero fue todavía difícil porque tenía muchas herramientas, pero, pero era difícil todavía integrarlas al 100% y correctamente también. Regresando a lo de la mota, pues eso fue una herramienta que se convirtió en una muleta, en un banquito de apoyo, en un bastón, y eventualmente me terminó afectando más de lo que me estaba ayudando. Eh, en el, bueno,
Sí, bueno, después de esta etapa como de... Cada vez conociéndome más y en este proceso y cada vez mejor, pero todavía un poco perdida. Tuve varios intentos como de irme, salir de mi burbuja en este buscar y tratar de encontrar algo diferente a lo de mi, no sé, de mi entorno. Como tener esa necesidad tan profunda de necesito conocer gente, necesito ver el mundo, necesito respuestas. Como que eso siempre ha sido un motor que a mí me ha impulsado a salirme de mi burbuja. Intenté, me fui a vivir visité a una prima en Playa del Carmen, me fui a vivir una etapa completamente diferente, súper, pues sí, de reventar la burbuja, de que se caen velos, aprendes cosas, conoces el mundo, es muy chido, pero también otras cosas que tal vez tu burbuja te protegía. Y no sé, con una crisis de qué estoy haciendo en mi trabajo, o sea, como una crisis así tremenda, y decidí irme en el 2019 a vivir a una playa de aquí de México que se llama Puerto Escondido porque tenía otra prima que estaba viviendo ahí. Decidí renunciar a mi trabajo, había ahorrado dinero porque en esta etapa de los 26 a los 30 estuve en bancarrota horrible. Me endeudé con mi tarjeta de crédito, le pasaban cosas a mi carro, lo estrellé, o sea, mil cosas, mil cosas. Era como, me sentía como un bebé, pero adulto o adulto joven, sin saber nada, pero ya con un poco de tiempo en el mundo, pero era así terrible. Ay, ahora me da risa porque no se puede hacer otra cosa. Y digo, pobre de mí. O sea, no victimizándome, solo como, pues es que pobre, no tenía otras herramientas, hice lo que pude. Es eso, como que es de, güey, hicimos lo que pudimos. Pero bueno, decidí irme a Puerto Escondido y aquí es donde me tocó la pandemia y donde pasó como este proceso que contaba en el primer video, en el video anterior, de que llevo 5 años integrándolo y que hoy estoy aquí grabando los videos. ¿Qué puedo platicar de eso ahorita? Sin entrar a detalles, porque me gustaría hacer un video únicamente de eso, específicamente de eso. Creo que lo que puedo decir de esa etapa de Puerto Escondido es que mi realidad se rompió completamente. Se rompió enfrente de mí y a pesar de que había hecho una certificación de yoga, había hecho una ceremonia de ayahuasca, me conocía de una forma mucho más profunda. Ya estaba mucho mejor con mis papás, ya había sanado muchísimas cosas en esos como 4 años más o menos. Siento que todo o mucho de las, no sé, como por ejemplo la yoga, la meditación, como que sí lo hacía, pero mucho estaba nada más en mi cabeza, como que yo no estaba entera ahí, como cuerpo, mente y espíritu, era como de, o sea, sí creo y sí, pero como que de alguna forma siempre había una parte de mí que era como de, pero no creo tanto, o sea, sí, pero no, sí, pero no. Tal vez era como esto de hasta creer, hasta ver, no creer. Y esa etapa de la pandemia, de Puerto Escondido, de todo esto que cambió el mundo, pues siento que también me cambió internamente. ¿Qué más puedo compartir? Pues nada, creo que nada más eso por ahora. Esto lo voy a partir
en 2 mitades porque está muy largo, pero... Y voy a estar haciendo otro video del proceso en tal, de qué fue lo que pasó y cómo fue que pasó. Porque como lo dije en el video anterior, no es que haya pasado nada externamente, que sí pasó, ¿no? Pero en mi vida, o sea, fue la pandemia y la pandemia, o sea, cambió muchas cosas, pero a mí en realidad no me pasó nada, simplemente fue una implosión muy cabrona que tuve, que yo creo que sería se me cayó el velo por completo, se cayó, no me avisaron, no, fue como haber hecho un viaje de ayahuasca o hacer un viaje de hongos, pero completamente sobria. Y a pesar de que estaba sobria y no estaba fumando ya marihuana, fue muy difícil asimilarlo. Pero bueno, lo voy a dejar hasta aquí ahorita. Muchas gracias por escuchar esto. Sigo sintiendo como mucha energía. No tengo como idea de cómo vaya a salir esto, pero espero que no sea tan confuso o que no tenga como forma. En mi cabeza tiene mucha forma y obviamente, pero espero no confundir más o no enredar mucho. Pero bueno, estamos en contacto. Otra cosa que se me había ocurrido, y estoy haciendo un playlist para mí, lo empecé a hacer, pero se me ocurrió justamente hoy que me gustaría hacer el playlist con todos, con, con, con las personas que quieran agregar canciones, entonces lo voy a hacer público. El playlist está en Spotify y la playlist está en inglés el título, pero se llama Solo estoy intentando sentirme mejor. I'm just trying to feel better. Y pues no sé, o sea, no estoy poniendo canciones como chidas que me gustan. Digo que siempre hago eso, me gusta mucho la música y no sé, me gusta escuchar canciones chidas, entonces siempre hago playlists con canciones que me gustan y no sé, siento que estaría chido que lo podamos hacer todos juntos. Entonces, no sé si nos gusten las mismas canciones, pero vamos a ver qué sale. Voy a dejar el link en la descripción y pues ya iré escuchando el playlist conforme vaya creciendo, si es que crece y si no, pues yo estaré poniendo canciones. Pero bueno, muchas gracias y estamos en contacto. Bye.